El mundo conocerá la nueva revelación. Es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Presentamos Ciencia Celeste. Disfrute la lectura de la ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino. Por la gracia del Divino Padre Eterno, compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Sucesos que ocurrirán con la llegada de la revelación al mundo. El significado de los rollos del Cordero de Dios. Los que negaron. Sí, hijito. Los juicios de los mundos son públicos. Así lo pidieron los espíritus humanos al Padre Jehová. Porque en el reino de los cielos nada es oculto. El egoísmo no se conoce. Lo del Padre es universal. Así fueron sus doctrinas en el pasado. Porque todo cuanto existe, lo ha creado el Padre. Todo lo oculto que hubo, se sabrá. Y los que presumían de benefactores serán demonios delante del mundo. De verdad os digo que no habrá ladrón que no sea conocido, ni asesino oculto que no sea descubierto. Todo demonio que creyó burlar a Dios y al mundo huirá de la presencia de mi Hijo primogénito. Temerán que les lea la mente. Así ocurrió en el pasado, cuando pidió al Padre nacer en este mundo, como Cristo. Los que han guiado este mundo estarán espantados, tal como se espantaron los demonios del pasado. En la era faraónica, sus miembros temían desde muchos siglos atrás, los adoradores de la serpiente temían la aparición de un Dios de justicia. Temían a la suprema jerarquía del universo. Todo hijo de Faraón era sometido a estricta vigilancia, pues temían que entre ellos mismos podría estar la justicia venida del cosmos. Muchos fueron ejecutados por mera sospecha. Era una época de desconocidos poderes para vosotros. Estas malditas criaturas galácticas tenían la misión de colonizar vuestro mundo. Eran telepáticos. Al principio cumplían las leyes y las divinas alianzas con el Padre Jehová. Con el correr de los siglos, se pusieron tiranos. De una cualidad y calidad, como jamás se ha repetido en este mundo. Estos demonios fueron los primeros en este mundo que crearon la esclavitud, la explotación. Se hicieron adorar como dioses terrestres. Enseñaron por imitación a que el pueblo de Israel fuera un pueblo avaro. Esta avaricia fue transmitida al mundo, de generación en generación hasta vuestros días. La dinastía faraónica es la autora del materialismo en este mundo. De este materialismo surgió vuestro sistema de vida. Un sistema de vida que es toda una vergüenza ante la justicia de Dios. Esta es la herencia de los que os vinieron a colonizar. Porque tal como vosotros colonizáis en este mundo, arriba también se coloniza. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Cuando están naciendo los mundos, el Padre Jehová envía a padres solares, que con su ciencia y sabiduría hacen avanzar a los nacientes mundos. Ningún mundo es desamparado. Todos reciben la visita de la Trinidad solar. De verdad os digo que estas visitas a los planetas están escritas en el reino de los cielos, tal como están escritas vuestras existencias. Todo cuanto nace se escribe en los eternos libros solares, desde el invisible microbio hasta el colosal sol. Nadie es menos delante del Padre, porque todo lo ha creado el Padre. Todas las violaciones y escenas ocurridas en todas las épocas de la tierra serán escritas en los rollos del Cordero de Dios. Porque al pedir vosotros el juicio final, pedisteis también el cómo fueron hechas las cosas. Pedisteis un juicio con conocimiento de causa. Este conocimiento de causa no tiene fin. Porque la causa primera,
que es el Padre, no tiene ni principio ni tiene fin. Y de su divina causa han salido todas las causas que vuestra mente pueda imaginar. La causa del Padre se va comprendiendo, pasando eternamente por causas. Toda existencia es una causa. Y toda causa es una existencia. Porque todos sin excepción en la materia y el espíritu tienen los mismos derechos a la vida. Y ambos escogen sus leyes. Tiene libre albedrío la materia como lo tiene el espíritu. Nadie es menos ante el Creador. Ni la materia ni el espíritu. Esta igualdad en el Padre la presenciasteis vosotros. Y prometisteis al Padre antes de partir al mundo en que estáis, imitarlo en todo. Hasta en lo más mínimo. De verdad os digo, que el sistema de vida que los espíritus iban encontrando en este mundo, a medida que llegaban, echó por tierra todas vuestras promesas hechas al Padre. Es poco menos que imposible que conservéis la misma inocencia con que salisteis del reino. Vuestro sistema os ilusionó en cosas que no son del Padre. Dividió vuestras propias promesas hechas en el reino. Y de verdad os digo que ninguno que se dividió en sus promesas entrará al reino de los cielos. Solo Satanás se divide a sí mismo. Solo Satanás divide para que los hijos no cumplan lo que prometieron al Padre. Caísteis en la misma ley de Adán y Eva. Vuestros primeros padres terrenales también fueron divididos en sus promesas hechas al Padre. La serpiente faraónica engañó a Eva. Con conocimiento de causa. Vuestro sistema de vida es la continuación del mismo engaño. Vuestro sistema de vida os alejó de las escrituras del Padre. Por causa de vuestro sistema de vida, para vosotros es más importante llegar a ser rico a la salvación de vuestra alma. De verdad os digo que no se puede entrar al reino de los cielos sirviendo a dos señores. O se sirve al Dios viviente o se sirve al Dios del oro. De verdad os digo que el mismo oro fue creado por el Dios viviente. He aquí el error supremo de este mundo. El Dios oro no podrá jamás daros la eternidad. No podrá jamás resucitar vuestra carne. No podrá jamás haceros volver niños. Porque en eso consiste la resurrección de toda carne. Todo resucitado lo será, a niño de 12 años. Porque de ellos es el reino del futuro mundo. Todo mundo está rodeado de cielo. Y todo mundo al pasar del mal al bien, su cielo se llama reino de los cielos. Porque, en él mora, el bien. Los mundos se transforman en su marcha evolutiva misma. De vosotros mismos sale la transformación. Porque cada uno se hace su propio cielo. De verdad os digo, que toda dimensión mental, aunque no la sepáis explicar, es un futuro cielo. Vosotros estáis rodeados de 318 cielos microscópicos. Microscópicas virtudes vivientes. Vuestros cielos son de todos los colores imaginables. Y como cada uno se hace su cielo, son vuestras ideas las que crean con sus magnetismos vuestros cielos. Toda idea, físicamente viaja al espacio. Este fascinante proceso, vosotros no lo veis. Porque pedisteis al Padre no verlo. En virtud de que vuestra vida era una vida de prueba. Todo vuestro pasado lo pedisteis con olvido. Y se os concedió. Hay olvido del pasado espiritual y olvido planetario. Olvido de arriba y olvido de abajo. Olvido en el espíritu y olvido en la materia. Olvido en la virtud y olvido en la molécula. De verdad os digo, que vuestro olvido de vuestro origen lo pedisteis para luchar contra la misma incertidumbre que esta causa provoca en todos. De verdad os digo, que este olvido del lugar de donde se vino es el alfa y la omega de vuestra fe. Es la más tenaz lucha que tiene vuestro pedido de prueba. Y muchos sucumbieron en esta prueba. El sistema de vida hizo de ellos espíritus cómodos. Enemigos del esfuerzo. Perfeccionadores de la comodidad. Vuestro Creador nada os prohíbe de lo que es vuestro libre albedrío. Lo que no le agrada es que violéis lo que prometisteis. Y lo que prometisteis está contenido en los 10 mandamientos. Violar la ley del Padre es negar al Padre.
Porque estando el Padre en todas las cosas, está por lo tanto en toda costumbre. Todo olvido al Padre es ingratitud al Padre. Y de verdad os digo que todo suceso salido de vosotros en la vida será un suceso inolvidable en vuestro juicio. Porque de ellos pende vuestra entrada al reino de los cielos. Escrito fue que todo humilde es primero en el reino de los cielos. ¿Y qué más humilde que vuestros propios actos del diario vivir? Del más simple acto, aunque fuese instantáneo, está en juego vuestra entrada al reino. Porque en el juicio final, no solo participa vuestro espíritu, participa también vuestra carne. Vuestros poros, células, cabellos, excrementos, sangre, etc. Todo cuanto sois participa. Porque nadie es menos ante el Padre. Ni el espíritu ni el cuerpo. A ambos los creó, iguales en sus derechos. De verdad os digo que toda igualdad está en la misma naturaleza. Los elementos pidieron la igualdad en sus leyes. La sucesión eterna de sus características. La herencia es igual cuando no se desborda el mandato. Lo contrario es desigualdad, desequilibrio e injusticia. La naturaleza es inmutable porque respeta el mandato viviente del Padre. Vosotros no encontráis la felicidad perfecta porque olvidasteis el mandato viviente del Padre. Su divina palabra da moral viviente a criaturas como vosotros. Y da leyes también vivientes a todo elemento conocido y desconocido. Es por eso que materia y espíritu están en una misma justicia. Porque ambas salieron de una misma ley. La muerte de vosotros es una transformación de vuestra carne. Es lo opuesto a la reencarnación. La muerte es salida del espíritu de un magnetismo llamado carne. Y la reencarnación es la entrada al magnetismo llamado carne. Carne y espíritu salieron de una misma ley. La carne pidió leyes efímeras y el espíritu eternas. Lo efímero es una microscópica dimensión. Lo eterno es una dimensión que no tiene fin. La carne se vuelve espíritu y el espíritu se vuelve carne. Cuando lo piden, sus magnetismos cambian en los pedidos, de cualidad y calidad. Cambian de filosofía y jerarquía. Y no pierden jamás el libre albedrío. Materia y espíritu son vivientes. Nacen juntos en la vida porque así lo pidieron ambos en el reino de los cielos. La materia tiene libre albedrío como lo tiene el espíritu. Y se unen por alianza común. Arca de las alianzas es materialización de criaturas pensantes. El principio de esta unión comienza en los soles. Punto inicial del entendimiento. Partida de todos los principios planetarios. De los que hubieron, hay y habrán. Vuestro principio se originó en los soles Alfa y Omega. Cuando estos soles, en virtud de sus libres albedríos, decidieron crear planetas tierras, se unieron en coloquio amoroso solar. E hicieron un solo sol. Esto equivale al mandato universal del Padre Jehová, y haréis una sola carne. Un solo matrimonio. Este divino mandato fue cumplido arriba y abajo. En infinitas parejas de soles. Y en infinitos planetas. Porque hay infinitas clases de carne. Lo del Padre no tiene límites en nada. Los fuegos solares crean carne en las criaturas y se la crean para sí mismos. Se transforman a todas las formas que tuvieron en sus infinitos nacimientos. Porque todo espíritu nace de nuevo. Los soles del universo fueron también espíritus como vosotros. Tuvieron un principio humilde y microscópico como vosotros. Porque las leyes del Padre Jehová se cumplen en todos. Y sus leyes vienen cumpliéndose desde eternidades sin fin, de antes de todos los soles. Porque el Padre es de antes de todo lo que fue, es y será. Es por eso que se dice en el universo que el Padre es único. La existencia misma del universo busca como meta suprema el supuesto principio del Padre. Y jamás lo han encontrado. Ni lo encontrarán. Para encontrarlo, es necesario ir escalando el conocimiento de mundo en mundo. De existencia en existencia. Al Padre se le ve como Él lo estima dejarse ver.
Tiene libre albedrío como lo tenéis vosotros. El ver al Padre como lo vieron Moisés y Cristo no significa saber el origen del Padre. Lo del libre albedrío es íntimo. El propio divino origen del Padre es como vuestro guardar de intimidades. Nadie os puede obligar a que contéis vuestras cosas íntimas. Igual ocurre con el Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo que todo aquel o aquella que forzó el libre albedrío de otro no entrarán al reino de los cielos. Caiga sobre ellos ley de maldición. Nadie los defenderá en el reino de los cielos. Ni espíritu ni materia. Porque sus libres albedríos fueron atropellados. Virtudes y moléculas se quejan delante del Padre que las creó. Y sus quejas son escuchadas primero que todos. Porque son chiquititos y humildes. Son por lo tanto grandes en el reino de los cielos. De verdad os digo que todo pequeño, todo microbio, es primero en ser escuchado en mi reino. Se os enseñó que todo humilde es grande en el reino de los cielos. Así como vosotros dais los mejores cuidados a vuestros bebés, así también son cuidados los pequeños en el reino de los cielos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Vuestro mundo es normal para vosotros. Igual en el reino de los cielos. De allí salió toda normalidad viviente. En el reino están acostumbrados a vivir en las maravillas eternas. Y en todo instante, infinitas criaturas abandonan el reino para ir a ganar experiencias en desconocidas vidas. Viajan a desconocidos y remotísimos planetas. Tal como lo hicisteis vosotros. Y todas las generaciones que os antecedieron. Los pedidos de vidas en su cualidad y calidad son infinitos. No existe el número en ellos, como lo entendéis vosotros. El número de espíritus jamás podrán ser contados. Solo el Padre lo sabe. Y en medio de infinitos pedidos de vida, surgió el vuestro. Vuestro pedido fue todo promesa para el Padre. A todos os escuchó el Padre. Y a todos os concedió la vida. Una vida que jamás debió haberse dividido en lo más mínimo. Todos sabíais en el reino que solo Satanás se divide a sí mismo. Contemplasteis de lejos al soberbio arengando a sus malditas legiones de espíritus que le seguían. Porque todos tienen libre albedrío en el reino de los cielos. Era como contemplar una muchedumbre en la tierra dirigida por agitadores. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo que muchos de vosotros fuisteis influenciados por el demonio. Muchos le escuchasteis. He aquí la causa de los prepotentes en la tierra. Es filosofía viviente salida de Satanás. Aprendida en estado de espíritu libre. Sin compromiso con cuerpo físico alguno. Mucho se aprende cuando se está en el reino de los cielos. Allí está la máxima expresión de la sabiduría. Allí se es feliz porque el conocimiento es el fruto en todos. Allí se crea la vida. Allí fuisteis creados vosotros. Y visteis cómo creaban a otros. Allí todo existe. Allí basta pensar en lo que se desea y se tiene lo deseado al instante. Por algo es la suprema gloria. Allí todo es colosal. Inmensas naves plateadas entran y salen del reino. Infinito es su número. Infinitas vienen llegando de lejanas galaxias, universos, cosmos, sistemas solares. Y de universos que jamás conoceréis. Por lo infinito que son. Así es, hijito. Tal como lo ves con tu mente. Veo divino Padre Jehová, colosales naves emergiendo, detrás de colosales mundos. No sé cuál es más inmensa. O la nave o el mundo. A ninguno le veo límites. Así es, hijito. Nada en el macrocosmo tiene límite. Porque allí nada es estático. Pudiendo serlo. Allí con la mente se crean mundos. Tal como vosotros creáis objetos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Vosotros sois limitados y arriba son ilimitados. Mas, arriba y abajo, salieron de una misma ley. Que siguen creando infinitos arriba y abajo. Y creará por siempre jamás. Mundos de arriba
y mundos de abajo. De verdad os digo que cuando vuestro Padre Jehová le dicte al Hijo primogénito el tema titulado Cosas y leyes que se ven en el reino de los cielos, quedaréis deslumbrados. Nunca os habían sido abiertos los cielos. Y vuestro Padre eterno os los abre por intelectualidad. Porque así lo pedisteis en el reino del Padre. Se inicia en el mundo una doctrina que no tiene igual. Porque es la única que enseña el cómo fueron hechas las cosas. La única que no tiene fin. Porque lo del Padre no tiene fin. De verdad os digo que ante esta doctrina caerá toda falsa doctrina, incluyendo el concepto de las llamadas religiones. Formas erradas de interpretar las escrituras del Padre. Las escrituras del Padre son eternas. Los que las interpretan no son eternos en sus interpretaciones, porque no fueron justos en el sentido estricto de la palabra. Basta violar una microscópica parte de las escrituras y ya se es un anticristo. Y las llamadas religiones, al intentar interpretar las escrituras, las violaron muchísimo más que en una microscópica parte. De verdad os digo que las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos. Porque en el reino se desconocen las filosofías que dividen a sus semejantes. Solo Satanás se divide a sí mismo. Las religiones tuvieron su tiempo como lo tienen todas las pruebas en la vida. Todo espíritu es probado. Los llamados religiosos pidieron al Divino Padre enseñar su palabra en la tierra. Lo que no pidieron fue no dividir al mundo de la fe con tantas creencias. Porque solo Satanás confunde y divide los rebaños. Los religiosos son los responsables de esta confusión. Ninguna criatura humana ha entrado al reino de los cielos por causa de ellos. Son culpables ante el Padre de la mayor tragedia del espíritu humano. Porque ningún espíritu dividido entra al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que estudió al Padre y a nadie dividió. A uno que aprendió religión y transmitió a otros la división. El primero cumplió el mandato de Dios, escrito fue, que el que busca encuentra. El segundo cumplió mandato de hombres, que fueron ciegos guías de ciegos. Todos los errores de sus falsas interpretaciones las transmitieron al mundo. Y el mundo las transmitió de padre a hijo por 20 siglos. Por esta causa, el mundo tiene un atraso de 20 siglos en su plano moral y espiritual. Las llamadas religiones son la roca del egoísmo espiritual del mundo. Porque nunca fueron humildes de corazón. Hablaban de Dios y tenían corazones de piedra. Si hubiesen tenido verdadera humildad, no habrían rechazado la revelación. La habrían estudiado para ver si su fruto era de Dios. Ni eso hicieron. Sabiendo que por el fruto se conoce el árbol. Es decir, que por el contenido de una doctrina se deduce si su fruto es de Dios. No cumplieron con el divino mandato, el que busca encuentra. No buscaron, y por lo tanto no encontraron. De verdad os digo, que todos estos hijos de falsa humildad, que rechazaron a un enviado del Padre, no entrarán al reino de los cielos. Los divinos propósitos del Padre eran de que fueran los primeros. Porque así lo pidieron en el reino. Mi hijo primogénito en telepatía golpeó puerta por puerta, y nadie lo recibió. La incredulidad más grande tuvieron los que pidieron ser los primeros en recibir la revelación. He aquí porque vuestro Padre Jehová, por intermedio de su Hijo primogénito, les dijo a estos falsos profetas de su palabra, sobre esta roca construiré mi iglesia. Porque el Padre que ve el futuro en grado infinito, vio la actuación impropia de un verdadero cristiano. Vio su roca de egoísmos intelectuales. Vio sus propias caídas. Vio el incumplimiento de lo que pidieron en el reino de los cielos. Y aún viendo que les iban a fallar, los dejó. Para que se cumpliera la ley que dice, todo espíritu es probado en la vida. De verdad os digo, falsos profetas de mi palabra, que ninguno de vosotros verá la gloria del Padre. Así como lo negasteis en la tierra, así seréis vosotros negados en el cielo. Todos vuestros nombres los conocerá el mundo. Porque igual que todos,
pedisteis el juicio público. Juicio universal. Tal como se ventilan los juicios en el reino de los cielos. Igual juicio tendrán arriba los que ya partieron de este mundo. A los que vosotros llamáis muertos. La muerte no existe. Lo vuestro es una transformación que vosotros mismos pedisteis. El proceso de ella en vosotros es lento. En otros mundos, este proceso es instantáneo. La muerte de esas criaturas es desaparecer en forma instantánea, sin dejar el menor rastro. Como todo se pide en el reino, también se pide la clase de muerte como vosotros la llamáis. Como todo es infinito en el Padre, existen infinitas clases de muertes. En su cualidad y calidad. Y de verdad os digo que la llamada muerte es también viviente. Y ella acusa en el reino a los que la ridiculizaron. Es más fácil que entre al reino uno que respetó la clase de muerte que pidió, a uno que no respetó lo que pidió. Sin la transformación que vosotros llamáis muerte, ninguno saldría de su envoltura de carne. Desearíais perpetuamente la libertad espiritual. Vuestra unión con el cuerpo sería con el correr de los siglos un tormento. Caeríais en el más grande aburrimiento. Y estaríais a un paso del suicidio. La muerte os acompaña en las existencias como os acompañan vuestras virtudes. Cada cual desempeña su papel en la evolución espiritual de vosotros. Sin la muerte, vosotros no cabríais en el planeta. Porque nadie moriría. Las generaciones se sucederían sin ley de partida. De verdad os digo que si así hubiese sido, en vuestro mundo se dictarían leyes monstruosas. Porque una parte sería supervivencia y otra parte a prepararse para morir. Voluntario o forzado. Y vuestro mundo no sería un mundo de pruebas. Sería un verdadero infierno. Aunque es un infierno de injusticias y escándalos. Porque un grupo de demonios de la ambición quiere lo mejor para sí. Y lo peor para los demás. Ahora se invierte la omega. Ahora es lo opuesto. Los que injustamente tuvieron más serán ahora los que nada tendrán. Y los que nada tuvieron tendrán abundancia. Para que haya abundancia, por parejo, es necesario que paguéis hasta la última deuda al Padre. Porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Siempre el Padre parte de lo limpio, de la inocencia. Pagando hasta la última deuda, sois inocentes delante del Padre. Es como si nunca hubieseis violado la ley. Todo lo puede el Padre. ¿No se os enseñó que Él vence la muerte? De verdad os digo que la verdadera muerte no es la del cuerpo. La verdadera muerte es cuando el espíritu ha pecado. Porque ha dividido a todas sus 318 virtudes. Y ciertamente que por cada pecado cometido, las virtudes acusan al espíritu que las indujeron a violar sus propias leyes. Tiene libre albedrío el espíritu y libre albedrío las virtudes. Pecar por parte del espíritu es escandalizar a sus propias virtudes. Y todo escándalo es también pecado. Pecado que acompaña al pecado. Y basta un microscópico pecado y ya estáis divididos en opinión de las virtudes. Y las virtudes que os acompañaron en una existencia, por amorosa alianza, se niegan a acompañaros para una futura existencia. Porque teniendo libre albedrío, no quieren volver a ser divididas otra vez. Desconfían del espíritu. Y comunican a todas las virtudes del universo la inconveniencia de unirse a tal o cual espíritu. Y el espíritu queda solo. He aquí que las tinieblas tratan de apoderarse de él, porque nadie le defiende. Sin la divina intervención del Padre, está perdido. Todos los pecadores de este mundo pululan fuera del reino de los cielos. Porque ninguna virtud que ellos atropellaron con sus pecados los quieren en el reino. Porque siendo las virtudes más pequeñas que el espíritu, son primeras en el reino de los cielos. ¿No se os enseñó que todo humilde es primero en el reino del Padre? ¿Y qué más humilde que una virtud que se deja sentir en vuestro pensar y no se deja ver? Y sin dejarse ver, hace avanzar vuestra evolución.
De verdad os digo que sin los pequeños jamás seríais nada. Las virtudes son los microscópicos querubines. Lo más pequeñito que vuestra mente pueda imaginar. Tan pequeñitos como lo son vuestras ideas. Hacéis uso de ellas y jamás ninguno en el mundo ha visto una idea. Ni jamás las veréis en este mundo. Todas las ideas que generasteis con vuestro pensar en la vida las conoceréis en el reino de los cielos. Aunque seáis juzgados en este mundo, vuestras ideas son recibidas en el reino. Porque son chiquititas y humildes. Y todo chiquitito y humilde es recibido por el Padre Jehová. He aquí la otra justicia que os espera arriba. Las ideas que generasteis en la vida se quejan delante del Padre. Exponen todas vuestras violaciones. Porque os valisteis de ellas. Si sois llamados al reino de los cielos, es para justicia, no para gloria. Porque por causa de las llamadas religiones y por vuestro sistema de vida, todas vuestras ideas vivientes están divididas. Está en ellas la tragedia de vuestro espíritu. He aquí la obra de Satanás en vuestro mundo. He aquí el llorar y crujir de dientes. He aquí el Armagedón. ¿Qué quiere decir gente que se arma? Y tratándose de juicio salido del Padre, la gente se armará con sus propias obras mentales. Porque no hay obra que no hayáis hecho, que no esté compuesta de ideas. He aquí un Armagedón en que todos participan. Porque todos habéis pensado en la vida. Todos habéis generado ideas en la vida. Y basta pensar una idea, y se está delante del juicio. De verdad os digo, que la roca del egoísmo humano, que se hizo llamar Santa Madre Iglesia, será la primera en ser juzgada. Porque fue la primera en lanzar la primera piedra en la filosofía humana. Porque el Padre está primero. Por sobre todas las cosas. No se os enseñó así. Por lo tanto, quien se refiera al Padre en cualesquiera de sus formas, está lanzando de hecho la primera piedra. Después del Padre, en todos los instantes, estáis lanzando primeras piedras. De verdad os digo, que no hay quien no haya lanzado una primera piedra en su vida. Es más fácil que entre al reino uno que vivió silencioso en la vida a uno que lanzó su primera piedra. Porque el silencio es filosofía de los grandes del reino. Y lanzar la primera piedra es propio de criaturas imperfectas, pero que cumplen con su ley. Lanzar la primera piedra es dejar abierto el camino para el libre albedrío. Es colocar al espíritu entre el bien y el mal. De verdad os digo que quien lanzó la primera piedra, por defender a mis humildes, al Padre defendió. De ellos es el reino de los cielos. Y quien lanzó la primera piedra, por defender a los que no fueron humildes, no entrarán al reino de los cielos. Se os enseñó que todo humilde es primero delante del Padre. De más están los comentarios. Quien no defendió a mis humildes por sobre todas las cosas, no entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que vivió en humildad, a uno que solo defendió la humildad y no la vivió. Y está primero en la entrada al reino uno que vivió y defendió la humildad. Doble mérito tiene. De verdad os digo, que el mundo de los cómodos que todo lo tuvieron, envidiarán al más humilde entre los humildes. Porque de este es el reino de los cielos. Porque todo humilde será ensalzado y todo grande despreciado. La llamada guerra del Armagedón es guerra del conocimiento. La espiritualidad del Oriente se impondrá sobre la espiritualidad de Occidente. Escrito fue, Oriente contra Occidente. No habrá más guerra mundial. Porque la doctrina del Cordero de Dios se extenderá por toda la tierra, espantando a los demonios que fabrican guerras. De verdad os digo, demonios de la guerra, que de vosotros no quedará nada. Moriréis aislados, sin que nadie os tienda una mano. Porque malditos sois hasta la cuarta generación. Y pobres de aquellos que os dirigan la palabra. Por las mismas palabras les caerá la ley de la maldición. Así es el universo expansivo del Padre Jehová. Todo mandato penetra la materia y el espíritu. De verdad os digo,
que todo demonio que conspiró contra mis hijos gritará golpeándose el pecho todos sus pecados. Y muchos que creíais que eran benefactores de la humanidad, descubriréis que son verdaderos demonios con ropaje de cordero. Vais a presenciar lo que toda generación deseó presenciar. Vais a presenciar la caída de la bestia de los 1000 ojos, la que creó el espionaje contra mis hijos. De verdad os digo que las justicias vivientes del Padre son acompañadas por las moléculas de la naturaleza. Temblarán los montes. Se abrirán las aguas. Se abrirá la tierra cuando lo mande el Hijo primogénito. Porque en gloria y majestad os estará enjuiciando. Desde los tiempos de Moisés, que no se contemplaban tales prodigios. Porque Moisés y Cristo son el mismo Hijo primogénito. Porque todo espíritu nace de nuevo. Y la Trinidad hace uso de una misma ley que ella creó. De verdad os digo que jamás hubo ni habrá revolución mayor. En el Armagedón participan todas las naciones del mundo. Todos los seres pensantes. Porque todos salisteis de un mismo Dios no más. De una misma ley. De un solo y mismo lugar del universo. Y de este lugar, el Padre Jehová conversa telepáticamente con su Hijo, pudiendo hacerlo desde cualquier punto del universo. ¿No se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes? Y tiene un divino libre albedrío, como lo tenéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo que muchos que vieron escribir a mi Hijo y no se conmovieron, no entrarán al reino de los cielos. ¿No sabían que lo de Dios está primero, por sobre todas las cosas? ¿De dónde salió entonces tan extraña actitud? Que respondan los que vieron y no creyeron. De verdad os digo, incrédulos del mundo, que vosotros mismos pedisteis el tener los rollos del Cordero delante de vuestros ojos. Cada instante que se vive y sus circunstancias se pidió en el reino de los cielos. Hasta el número de ideas que salieron de vuestra mente las pedisteis y toda molécula que mirasteis y tocasteis. El todo sobre el todo lo pedisteis. De verdad os digo, incrédulos del mundo, que más os valdría no haber pedido ver lo de Dios. Si lo despreciasteis. Así seréis despreciados en este mundo y en el reino de los cielos. El juicio comienza en la ciudad de Arica e irradia para todo el mundo. Arica, ciudad de la corrupción, la falsedad y el libertinaje. Arica, que desprecias a mis profetas. De ti no quedará piedra sobre piedra. Ciudad del vicio y del pecado. De verdad te digo, hijito, que por causa de los que te despreciaron, asolaré a esta inmoral ciudad. Refugio de la inmundicia y de la pudrición moral. Pobres de vosotros, falsos locutores, maldecidos seréis por el Hijo primogénito, por engañar al pueblo. Mentirosos del mundo. Engañadores de Satanás. Más os valdría no haber sido lo que fuisteis. Porque por lo que fuisteis en la vida, no entraréis al reino de los cielos. Pobres de vosotros, autoridades alcahuetes. Prometisteis en el reino del Padre, combatir al demonio de la corrupción hasta rendir vuestra vida. Mas, hacéis la vista gorda. Más os valdría, espíritus atrasados, no haber pedido ser autoridad. Tenéis que responder ante el Padre por todos los que se corrompieron en esta inmoral ciudad. Porque no cumplisteis con lo prometido en el reino. Por vosotros, ningún hijo de esta ciudad, que podría estar cerca siquiera del reino de los cielos, lo estará. Porque los segundos vividos en la corrupción son abismantes. De verdad os digo que mucha inocencia se corrompió en esta inmoral ciudad. Y pobres de vosotras, ciudades corrompidas del mundo. Ninguna de vosotras quedará. Pedisteis en el reino de los cielos el juicio del fuego, tal como la pidió Sodoma y Gomorra. Ciudades del pecado del mundo antiguo. Pobres de vosotras, corruptoras de inocencias, de vosotras solo quedarán cenizas. Porque seguisteis el ejemplo de Jerusalén. Pobres de vosotros, demonios del león y el águila. Explotadores impíos. Nada quedará de vosotros, ilusionadores de mis hijos. Por vosotros,
malditos del oro, ninguna criatura humana entrará al reino de los cielos. Porque a todos dividisteis con extraña moral. De verdad os digo que estas cosas presenciaréis. Sí, hijito. Veo que ves a las multitudes de la ciudad que te negó tu misión golpearse el pecho. Así es divino Padre Jehová. Veo maremotos y fuego del cielo. Veo la multitud enloquecida. Veo tu divina justicia. Te veo a ti, divino Padre Jehová, en las nubes sobre esta escandalosa ciudad. Así es, hijito. Y todo por unos pocos demonios. Porque ninguna llamada autoridad saneó esta ciudad. Ninguno se preocupó del espíritu de mis humildes. Y por causa de ellos, ningún habitante de esta corrompida ciudad entrará al reino de los cielos. De verdad os digo, hijos del mundo, que muchas ciudades corruptoras de mis hijos desaparecerán. Vosotros mismos así lo pedisteis en el reino de los cielos. Lo pedisteis al Padre en caso que os atrapara el vicio. Y de verdad os digo que las ciudades corrompidas os atraparon. Vuestras virtudes os acusarán en el reino de los cielos, de haberlas llevado a vivir a la madriguera del demonio. Porque en donde hay oro está el demonio. Está el olvido de lo que es del Padre. Está la violación a mi ley. De verdad os digo que caísteis en el pecado como cayeron Adán y Eva. Ellos también fueron probados por el Padre. Vosotros pedisteis oportunidad de enmendar el pasado. Y se os concedió. Porque todo espíritu nace de nuevo. Pide nuevas oportunidades. Nuevas existencias. Vuestras caídas han ocurrido en muchas existencias. Y todos tenéis una añadidura que comprende todo vuestro pasado. Cada existencia hace su historia. Sois un cúmulo de historias vivientes. No hay vida en el universo que no tenga su historia que contar. Porque nadie es desheredado. Vuestras historias se constituyen en leyendas. La de Satanás es una de ellas. Mas, el concepto que tenéis del demonio es un concepto microscópico. Sin dejar de lado que se os mandó luchar contra el demonio en cualesquiera de sus formas imaginada, vuestro demonio es desconocido en el resto del infinito. Existen otros demonios que no conoceréis jamás. Es tan infinita mi creación que jamás se conoce todo. Solo el Padre lo sabe todo. Porque todo lo ha creado. De verdad os digo que recién ahora comprenderéis todo lo que os fue velado. Porque en todos vuestros actos pedisteis un tiempo en que deberían cumplirse. Y todo lo pedido por los hijos es respetado por el Padre. Hasta el último instante os es respetado. He aquí la respuesta para los que claman la justicia del Padre antes de tiempo. Desde la formación de este mundo, vuestro Padre Jehová escucha los lamentos, oraciones y pedidos mentales de sus hijos. Así ha ocurrido en todas las generaciones. Y así será siempre en los mundos como el vuestro. Que pidieron la prueba de la vida, con olvido de su pasado. Esta vida prueba las virtudes y la paciencia espiritual de las criaturas. Y de verdad os digo que con la llegada de la doctrina del Cordero de Dios se pone término a vuestra prueba de la vida. Porque aprenderéis el cómo se hicieron las cosas. La causa que la cubría el olvido mental se hace luz. Cuando una doctrina salida del Padre se hace presente en un mundo, se extiende por toda la faz de ese mundo. Porque lo del Padre es universal. Todas las cosas y criaturas pensantes fueron creadas por Él. Toda la naturaleza está subordinada a su Creador. Materia y espíritu. Es por esta causa divina que siempre se impone el Padre. Y lo hace en el momento preciso. De verdad os digo que ese momento fue atrasado por los egoístas que pidieron ser los primeros en recibir la revelación. Y no la quisieron recibir. El Padre varió las leyes y siempre a la vez ocurre en el tiempo que debe ocurrir la revelación. Mas este atraso salido de estos egoístas afecta a vosotros en el tiempo en que deberíais entrar al reino de los cielos. Este atraso es de 4 años.
4 años que anduvo mi hijo primogénito, tratando de ser escuchado. Porque toda Trinidad se impone pruebas. Puesto que está en todas las cosas. Calculad los segundos que contienen 4 años. Y sumadlo a vuestro puntaje de tinieblas. De verdad os digo, que los egoístas al rechazarlo del Padre, lo hicieron porque estaban influenciados por la extraña moral, salida de un desconocido sistema de vida. Se dice desconocido, porque el explotarse, el uno al otro, no está en los mandamientos del Padre. Ni está en el reino de los cielos. En el reino, no se conocen las filosofías basadas en la ambición y la explotación. Vuestro sistema de vida es un árbol que no plantó el Divino Padre Jehová. Y de raíz será arrancado de la evolución humana. Este sistema de vida, de extraña moral, salió de un grupo de demonios con forma humana. Y vuestro sistema de vida es vuestro propio yugo. Por causa de él, no entraréis al reino de los cielos. Porque fuisteis divididos y apartados de las Escrituras. Solo Satanás divide para alejar los hijos del Padre. No existe otro Satanás en vuestro mundo. Porque todo mal sale de las mismas ideas malas. Y todo bien de las mismas ideas buenas. De verdad os digo que de vosotros mismos salió Satanás. Porque con vuestras propias ideas le disteis forma. Nada sabéis cómo es el origen de lo malo. Más allá de vuestro mundo. Solo sabéis de la rebelión de los ángeles. Nada sabéis de las cosas que ocurrieron en todos sus detalles. Lo que allí ocurrió lo sabréis ahora. Porque pedisteis con el juicio final el saber de cómo fueron hechas las cosas. Del espíritu y la materia. Tal pedido se llama juicio por intelectualidad. Por entendimiento y razonamiento. De verdad os digo, que por vuestro entendimiento y razonamiento comenzará vuestro crujir y llorar de dientes. Porque las virtudes que forman vuestros sentimientos también pidieron el juicio final. El todo sobre el todo pidió juicio final. Lo que pidió vuestro espíritu, lo pidió la materia en sus propias leyes. Existen infinitas leyes y procesos que escapa a vuestros poderes mentales. Hechos que vuestro ojo no ve. Porque de todo hay en el rebaño del Padre. De verdad os digo, que todo juicio intelectual va precedido por juicio material, juicio mental, juicio espiritual. Porque en todas partes está el Creador. La divina psicología del Padre es propia del Padre. Tal como vosotros tenéis la vuestra. Lo que tiene el Padre, lo tienen los hijos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo del Padre es infinito. Lo de los hijos microscópico. Por lo tanto, el juicio final es tal como lo desea el Padre. Y no como les gustaría a los hombres. Sé hijos del mundo, que muchos claman hasta las lágrimas, la justicia del Padre. Mas, todo hecho terrenal, tiene su tiempo. Todo hecho viviente pidió su tiempo de desarrollo. Y vuestro Padre respeta los pedidos de sus hijos. Sean estos del espíritu o de la materia. Todos son iguales en derechos ante Dios. De verdad os digo, que todo tiempo tiene su tiempo en el tiempo. Tiene la Trinidad en el tiempo. Porque nadie es desheredado. Ni el espíritu ni la materia. Todo lo que existe, aunque tenga forma diferente, son iguales en derechos ante el Padre. Porque iguales y desiguales salieron de una misma ley. El atributo de cada virtud y cada molécula es el poder manifestarse según su libre albedrío. Se pide y se da. La forma física y la forma mental. La geometría nace de la geometría del propio conocimiento. Todo conocimiento es físico, delante del Padre. He aquí el origen de vuestro futuro cuerpo físico. De vosotros mismos sale. De vuestro propio conocimiento. De vuestra propia sal de la vida. Porque el conocimiento brilla como una sal expuesta al sol. Es un brillo de múltiples colores parecidos a los destellos de un rubí. La variedad de colores obedece a que vuestras acciones mentales son variadas en cualidad y calidad. En filosofía y jerarquía. Y todas vuestras acciones se transforman a colores.
Estos colores son salidos de vosotros. Y vosotros salisteis del mismo lugar de donde salieron los colores. Es decir que vosotros y los colores mentales son una misma cosa. Ambos poseen identidad mientras dura la vida planetaria. El lugar de donde salisteis es lugar de tiempo eterno. Toda psicología ha salido del mismo lugar en donde fue creada la Tierra y sus criaturas. El todo sobre el todo tiene desarrollo. Este desarrollo es el que estáis pasando. El desarrollo de todo planeta comienza siendo microscópico. Todo planeta crece en forma progresiva y en espiral. Las criaturas como vosotros también fueron microscópicas. Fuisteis humildes, chiquititos, microbios, para llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Esta parábola es igual para la materia como para el espíritu. Porque espíritu y materia son iguales en derechos delante de Dios. De verdad os digo que solo los humildes de corazón tienen ganado el derecho. El derecho que se os mandó ganar con el sudor de frente. Porque fuera del derecho celestial hay infinitos derechos en su cualidad y calidad. El más supremo de los derechos es ver al Creador de la vida. Es entrar al reino de los cielos. Es volver a ser eterno, estando en la tierra. El sublime derecho es no conocer la muerte. Es tener el derecho a ser resucitado físicamente y volver a ser un niño. Volver a ser un niño representa el triunfo de la inocencia en la criatura. Porque de verdad os digo que de todas las filosofías que este mundo se ha dado, solo quedará la filosofía de los niños. Es por eso que fue escrito, dejad que los niños vengan a mí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el nuevo mundo. El mundo Omega. El mundo que reemplazará al mundo Alfa. O mundo materialista. De verdad os digo que el juicio final es la caída de un mundo que, habiendo olvidado que lo de Dios es lo primero, por sobre todas las cosas, se corrompió. La moral viviente ha sido degenerada. El escándalo es ley normal. El desnudo ha sacado carta de ciudadanía. Hijos del mundo. Vuestro mundo será castigado por el Padre Jehová. Todos los corrompidos y corruptores por fuego morirán. Así lo pidieron los que han violado la ley del Padre. Tal como lo pidieron los espíritus que vivieron en Sodoma y Gomorra. Murieron abrasados por el fuego. De verdad os digo que donde hubo oro, habrá muerte, desolación y llanto. Porque en donde se sirvió a dos señores, no está el Padre Jehová. Vuestro Creador os creó completo. Y completo amor y respeto reclama. Ni la más microscópica división mental os abriría las puertas del reino. Porque hasta lo invisible vuestro fue creado por el Padre. Todo microscópico es tan importante como el todo. O se ama a Dios entero, o no se le ama. Esto equivale al término, por sobre todas las cosas. Por sobre todo lo microscópico y macroscópico. El cariño y el amor que reclama el Padre de sus hijos no se sale de lo que os fue mandado. No se sale ni de las Escrituras ni de los mandamientos. Son los hijos los que hacen que el Padre se vea obligado a castigarlos. Toda violación a las leyes del Padre trae consigo un juicio. Son inseparables violación y juicio. Como son inseparables el bien y el premio. De verdad os digo que vuestro sistema de vida os da un fruto muy amargo. Porque tal sistema de vida no tomó en cuenta la ley de Dios. No fue consultado el Padre Jehová. Porque toda escritura que conduce al bien representa el divino libre albedrío del Padre. Por lo tanto, los creadores de vuestro sistema de vida son los culpables de vuestro llorar y crujir de dientes. Son los culpables de que ninguna criatura humana entre al reino de los cielos. ¿Por qué os dividieron en extraña moral? Las escrituras del Padre os enseñan una moral en que nadie se divide. Solo Satanás se divide a sí mismo. Y vuestro Satanás os dividió. De verdad os digo que la prueba de la vida os sorprendió con la misma facilidad con que sentís la influencia de la comodidad. Mientras más cómodo se fue,
más os alejasteis del reino de los cielos. Mayor fue la ilusión que Satanás puso en vosotros. Más os entretuvo. Más os alejasteis de la moral de las Escrituras. Mayor fue el número de segundos que acumulasteis en vuestra vida de tinieblas. Son segundos tinieblas. Y mientras más sufrida fue una vida, más se acerca al reino de los cielos. Porque más cerca estuvo de las Escrituras. Dice mi palabra, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Quise decir, con mérito propio. Con esfuerzo propio. Con espiritualidad propia. El sufrido lo cumplió. Su vida y sus obstáculos que sobrellevó lo engrandecen delante del Padre. De verdad os digo que es más fácil que entre al reino de los cielos un sufrido a un cómodo. El sufrido lo es porque el cómodo violó la ley. Para el Padre Jehová, todos sois iguales. La desigualdad que hace sufrir a millones de mis hijos, de vosotros mismos salió. Porque no medisteis con la vara de los mandamientos del Padre. Si hubieseis medido con los mandamientos del Padre, en este mundo no habrían ni ricos ni pobres. Vuestra vara es vara creadora de sufrimientos. A los mismos que medisteis, haréis llorar de dolor. Así como los empobrecisteis, así seréis vosotros empobrecidos. Viviréis en carne propia lo que hicisteis vivir en otros. Olvidasteis la parábola del Padre que dice, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Los llamados ricos, individuos y naciones quedarán en la más grande pobreza. Porque mis mandamientos a nadie mandaron tener más que otro. Todos sois iguales en derechos ante Dios. La riqueza como filosofía viviente no conduce al reino de los cielos. Es totalmente desconocida en el reino. Porque en el reino del Padre nadie posee más que otro. No se conoce lo privado. No existe la propiedad. Se desconoce la palabra, esto es mío. Lo del reino es de todos. Nadie explota a nadie. Existe el comunismo celestial, con filosofía de niño. Allí no existen ni ricos ni pobres. No se conoce la necesidad. Nadie envejece. Todos son eternos. De verdad os digo que todos los que defendieron lo privado, ninguno entrará al reino de los cielos. Porque con tal filosofía negaron el amor del Padre. Negaron la igualdad universal. Negaron el camino que los conduciría al reino del Padre. Es más fácil que entre un camello, por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. No entra arriba y se empobrece abajo. Hay castigo arriba y castigo abajo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. El juicio que se extenderá por el mundo es la doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la ciencia celeste, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar, Alfa y Omega. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.